representamos a Dios mientras estamos aquí en la tierra. Y por eso dice que somos embajadores. Somos embajadores de este reino. Estamos aquí, hijos del reino, estamos representando a nuestro Padre. Y mis hermanos, por ejemplo, aquellos que han declarado juramento para ser parte de esta nación, que se hicieron ciudadanos norteamericanos, ¿qué hicieron ese día? Pues juramentar que va a proteger la ley, que es la ley suprema de la nación, todo empiezan a hacer, estamos representando ahora a este país. Aunque de todas maneras seguimos con nuestra ciudadanía, no importa de dónde seamos, seguimos siendo, porque algunos dicen, no, perdí mi ciudadanía, no. ¿O acaso vas a dejar de ser mexicano o cubano, o guatemalteco, hondureño? No, seguimos siendo, ¿no es cierto? Si te llegan a preguntar, es más, te preguntan, cuando te hacen la pregunta, te dicen, ¿eres naturalizado o de dónde eres? Si te preguntan, tienes que dar qué raza, encima te dicen qué raza eres, porque es una sola raza. Encima estos, estaba por decir algunas palabras media anormales, pero ¿de qué raza somos? La raza humana. O sea, es una sola. Que seamos distinta cultura es otra cosa. A mí cuando me hacen la pregunta, ¿y tú qué eres? Le digo, soy americano. No, pero si eres argentino no eres americano. Le digo, pero zángano, Sudamérica, sudamericano, soy americano. Y si eres de Centroamérica, ¿qué eres? ¿Eres americano? Sí, centroamericano. Entonces, hey, ¿te preguntan, ¿eres americano? Claro que sí. Pero vamos a dejar eso. Sí, vamos a dejarlo ahí porque algunos se van a encender y van a decir amén. Pero los hijos del reino de la cizaña, yo quiero que ustedes vean en Mateo 23, versículo 13. Abran sus Biblias ahí en Mateo 23, versículo 13. Pues el Señor está hablando de aquello, fíjense y este es el Señor hablando fuerte, de una manera extrema. Porque el Señor está diciendo allí, mas ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Y esa es la razón que vemos aquí, la obra de la cizaña, es que no tienen deseos de que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabes? El Señor Jesús cuando le estaba diciendo a Nicodemo, ¿te acuerdas tú en el capítulo 3, versículo 5? Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y por lo tanto le está diciendo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y por eso es que el Señor no quiere recoger antes de tiempo y separar uno del otro, porque está a la espera de que otros vengan al reino de los cielos y sean partícipes de lo que es tener esa ciudadanía en el reino de los cielos. Este Dios es maravilloso, es misericordioso, que quiere que también puedas tener participación de la nueva vida, la vida eterna que solamente Él ofrece. Ahora, la segunda parábola que vamos a estar mirando en el día de hoy, vamos a ver si podemos entrar en 3, voy a ver cómo va con el tiempo, pero el versículo 31 y 32, que es la segunda, o la tercera parábola, si la estamos viendo desde la parábola del sembrador. Pero aquí nos dice, versículo 31-32, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera, fíjense en ustedes, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta historia es muy conocida. El Señor a través de Daniel lo explica cuando Nabucodonosor dice que era aquel árbol grande. Y en otras ocasiones también los profetas del Antiguo Testamento, los profetas menores también explican con respecto al árbol y está hablando de aquellos que se benefician de este árbol. El Señor está hablando de la figura de uno que viene a sembrar y está diciendo igual se asemeja al reino de los cielos, es parecido, es el reino de los cielos
con un grano de mostaza. Ahora fíjense, en un hombre, el Señor está plantando en su campo nuevamente, en esta tierra. Empezamos a ver este árbol, estaba mirando una foto, una semillita tan chiquitita, porque yo creo que es más chiquitita que la uña menor que tengo. Y sin embargo es un árbol que crece hasta tener 15 pies de altura, es una cosa increíble y sus ramas se extienden de una manera tremenda. Y la expresión aquí que dice, cuando ha crecido, en el versículo 32, cuando ha crecido, estamos viendo que está hablando del inicio del crecimiento del reino que iba a comenzar aquí en la tierra con los 12 discípulos hasta nuestros días. Empezamos que comenzó con algo pequeño. ¿Cuánto era lo pequeño? Comenzaron con 12, eran 12 personas. Después encontramos la enseñanza central de esta pequeña parábola. ¿Por qué? Porque vemos de 12, en Hechos capítulo 1 nos dice que eran 120, de 120 después son 3.000, de 3.000 después dice que otros 5.000 se añaden, y cuando venimos al capítulo 10, capítulo 12 del libro de los Hechos, estamos viendo que arriba de 100.000 el reino se comienza a extender por todas partes del mundo. Desde Israel hasta todas las naciones de la tierra. El Señor después, en Apocalipsis 11, versículo 15, nos está diciendo que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Está hablando de un reino que va a ser una bendición para el resto del mundo. Porque es lo que dice allí en el versículo número 32. Fíjense, se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué quiere decir? Encuentran descanso, encuentran allí sombra de este calor. Está hablando en lo que respecta de ser bendición para la gente. Y en esa obediencia de estar sembrando, mis hermanos, estamos hablando del aspecto espiritual porque vamos a ver, cuando se va extendiendo la palabra de Dios, fíjate una cosa, cuando el reino de los cielos se empieza a extender, ¿no es interesante de notar una cosa, cuán importante es la iglesia aquí en la tierra? Y te voy a decir por qué. En nuestra obediencia, que tiene que haber en nuestro aspecto espiritual, afecta lo legal, la parte legal, empieza a afectar lo que es la parte cultural, social, moral, la justicia, la educación. Fíjense, ayuda a transformar a la gente más pecadora el Evangelio. Y cuando el Evangelio llega en el corazón de aquellas personas que están, por ejemplo, en el gobierno, si tuviéramos más creyentes en el gobierno, ¿se imaginan qué leyes tendríamos nosotros? Pero no vemos eso. Y hay una cosa que yo noto, es lo siguiente. Son 3 terrenos en contra de uno. Hay mayoría que no quiere a nosotros la minoría. Y hay una razón para ello. Sin embargo, la minoría es algo interesante de notar, mis hermanos, que la minoría las tiene todas de llevar porque nada más que 2 personas que se pongan de acuerdo en la tierra y empiezan a orar y Dios comienza a derramar su poder sobre la tierra. Donde 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, Jesús dice que allí está Dios en medio. Imagínate la cultura nuestra, cómo podría cambiar la parte social, la parte de moralidad, la educación. En estos momentos estamos siendo bombardeados y te digo una cosa, hoy más que nunca. Vemos a una iglesia que no tiene deseos de orar y pedir y clamar para que el Evangelio sea llevado por todos lados. Es una tristeza lo que vemos en las televisiones, es una tristeza lo que vemos en la educación, en nuestras escuelas. El enemigo está sembrando sus semillas de cizaña y nosotros no estamos haciendo prácticamente lo que debemos de hacer. Y yo no digo de que tenemos que estar involucrados en política ni nada por el estilo. La iglesia tiene que estar informando a estas personas que hay algo incorrecto, que hay algo que está mal. Somos la luz de la tierra, somos la sal de la tierra. Y hay una razón por la cual el Señor dice esto. Después nos dice la parábola de la levadura.
Versículo 33 nos dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Sabes qué? Yo he notado una cosa tan linda de parte de Dios, y es lo siguiente. ¿Qué es la iglesia? ¿Podemos afectar nuestra nación? ¿Podemos afectar otras naciones siendo tan pequeñitos? ¿Sabes que Dios hace cosas, hace de cosas pequeñas, hace cosas grandes? Ve conmigo a Zacarías capítulo 4, por favor. Vamos a ir a Zacarías capítulo 4. Este es Dios dándole aliento a estos hombres, Zorobabel, y está hablando también de aquel sumo sacerdote Josué. Así como la levadura ayuda a leudar la masa, a elevarse. Yo quiero que leas conmigo versículo 1 al 10. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y este es Dios hablándole a Zorobabel y haciendo esta pregunta. Le está diciendo a los problemas, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a ustedes. Porque los que menospreciaban el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y vemos aquí un espectáculo tremendo. Vemos 2 árboles, estamos viendo allí un depósito de aceite hacia la lámpara que está en el medio. Fíjense, es Dios que naturalmente está vertiendo el aceite dentro de esa lámpara para que esa lámpara pueda arder. Estamos viendo que es el Espíritu Santo, nos dice a nosotros, Zorobabel, te voy a decir una cosa, Iglesia de Dios, te voy a decir una cosa, no va a ser con ejército, no va a ser con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y nos dice nuestro Señor, mis hermanos, el día de las pequeñeces, en las manos de Zorobabel vamos a ver cosas grandes, porque el templo se va a construir, la palabra de Dios se va a repartir, y entonces vemos nosotros a este hombre ahora lleno del Espíritu Santo, compartiendo la palabra de Dios como tiene que ser. Y mis hermanos, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, así el Espíritu Santo trabajando dentro nuestro, solo de ver cómo Dios está obrando por medio de una persona. Imagínense ustedes que esté llena del Espíritu Santo, qué cambio que podemos producir en nuestra ciudad. Vuelvo a repetir, es increíble cómo por medio de una iglesia tan pequeñita como esta estamos alcanzando otras naciones por medio de la tecnología. Es algo que a mí me asombra mucho. Y la iglesia sigue creciendo por todas partes del mundo por medio de aquellos que están llevando el evangelio, están llevando la buena semilla. En estas parábolas estamos viendo la naturaleza del reino, estamos viendo el poder del reino, estamos viendo la influencia del reino que tiene aquí en el mundo. Y vemos en esta última parábola que vamos a ver en el día de hoy, que nos habla de una red. Y asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense en la ilustración de una red que es echada en el mar.
Mis hermanos, el Evangelio es predicado, la gente está en capacidad de decir, no quiero saber nada con Dios, esto me parece tan ridículo, me parece tan absurdo, pero te voy a decir una cosa, si estás en eso, estás jugando